Bueno, hermanos, antes de introducir el tema de hoy, quiero contarles una historia que me contó un muy buen amigo mío de algo que le pasó en el aeropuerto de Bogotá. Mi amigo estaba esperando sentado en una silla a tomar su vuelo, el hombre iba a viajar, y de repente se le acercó una señora y la señora le dijo, caballero, ¿cómo está? Quiero pedirle un favor. Yo vengo desde Lima, Perú. Mientras venía en el avión, obviamente mi teléfono estaba en modo avión, no estaba recibiendo ni enviando mensajes. Y apenas llegué aquí a Bogotá, me enteré de que a mi mamá sufrió un accidente automovilístico muy fuerte. Entonces la señora estaba muy preocupada, estaba temblando, estaba tensa. Y le dijo a mi amigo, me hacen falta 46 soles, que hoy por hoy son como 60.000 pesos colombianos, para volver a mi casa. No tengo recursos, yo vine aquí por una oferta de trabajo y necesito devolverme a mi casa para ir a ver a mi mamá que está hospitalizada. Claro, mi amigo, que es muy generoso, sintió la compasión y el terror de esta mujer que por el accidente, y sacó de su bolsillo y le dio el dinero. Bueno, resulta que mi amigo se fue a su viaje y una semana después llegó al aeropuerto, ya venía con su maleta, y cuando pasó, vio a la mujer, la misma mujer, diciéndole las mismas cosas a un par de personas mayores que estaban sentadas. La misma historia. Mi reacción fue, ay, te engañaron. Ahora, ese amigo también me contó que una vez, o bueno, que cuando él creyó en Cristo, es un amigo cristiano, cuando él creyó en Cristo, llegó a su casa a contarle a sus papás sobre su fe, pero los papás no eran creyentes. Y él llegó muy feliz y les dijo, papás, creí en Cristo. Y la reacción de sus papás fue la misma reacción que yo tuve. Ay, mijito, te engañaron. El título de mi sermón hoy es una pregunta. ¿Me engañaron? Y hago esa pregunta porque el evangelio en el que nosotros creemos es considerado un engaño en el mundo actual. De hecho, es considerado el más grande engaño. Creer en un Dios que crea todas las cosas, eso tiene algo de sentido. De alguna manera, de algún lado tuvo que salir todo, y pensar en una deidad que creó las cosas tiene sentido. Sin embargo, pensar que un judío carpintero tuvo que morir por mí para salvarme del infierno, no, eso es un engaño. Ustedes le están lavando la cabeza para que vaya y les dé ofrendas allá en la iglesia. Así es como ve el mundo nuestro evangelio. Tristemente, si hay iglesias, si es que así las podemos llamar, que buscan sacar ganancia de la gente. Sin embargo, el evangelio que nosotros creemos promete mucho más que riquezas físicas. El evangelio que nosotros creemos nos dice que vamos a pasar toda la eternidad junto al Señor Jesucristo y que vamos a ser eternamente felices porque hemos sido salvados. Eso nos llena de gozo. Sin embargo, este mundo nos dice que eso es un engaño. El día de hoy vamos a estar estudiando Juan capítulo 7. Quiero que vayan en sus Biblias allá. Juan capítulo 7, versículos 37 al 52. Y mi mensaje para ustedes hoy es que el evangelio no es un engaño. Quiero convencerlos de eso. Ahora usted puede decir hoy, bueno, pues yo ya estoy convencido de que el evangelio no es un engaño, por eso estoy aquí. Pero este pasaje nos muestra verdades sobre el evangelio que parecen un engaño y que nos desafían a vivir demostrando que ese evangelio es un engaño, que ese evangelio no es un engaño. Una cosa es creer que el evangelio es cierto, otra cosa es vivir como si el evangelio fuera cierto. Cosas muy distintas. Les voy a mostrar 3 verdades acerca del evangelio que parecerían un engaño. Entonces, quiero que pongan sus ojos ahí en la escritura y vamos a leer Juan capítulo 7, versículos 37 al 52. Y a medida que leemos, quiero que piense cómo es que el evangelio es presentado como un engaño en este pasaje. Pongan la atención a la lectura, dice así, leo en la
Gracias, Carmencita. Leo en la Nueva Biblia de las Américas, pero usted puede seguirlo en su versión. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Y ojo este versículo 47. Entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos de que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres Galileo? ¿Eres de Galilea, perdón? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Esta es la sagrada palabra de Dios. Este pasaje comienza con Jesús enseñando en la fiesta de los tabernáculos. El domingo pasado ya vimos a Jesús enseñando en la fiesta de los tabernáculos, y este es el último día de la fiesta de los tabernáculos, y Jesús está allí enseñando y les dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya vamos a explicar esa frase un momento. Pero lo interesante, eso está en los versículos 37 al 39. Jesús está hablando, está dando su mensaje, y en el resto del pasaje lo que vemos son las reacciones de las personas ante ese mensaje que Jesús está dando. En los versículos 40 al 44 vemos las opiniones de la multitud. La multitud está diciendo, unos dicen: este hombre que está hablando es el profeta, refiriéndose a ese profeta que prometió Moisés. Hay otros que dicen: ese no puede ser Jesús, ese no puede ser el Mesías, perdón, porque Jesús viene de Galilea. Entonces las multitudes están divididas. Ahora, en el versículo 45, Juan, como en una película, nos saca de la fiesta de los tabernáculos y nos lleva a otro lugar y nos muestra una conversación que tuvieron los fariseos y los guardias. Los guardias llegan donde los fariseos y los fariseos le preguntan: bueno, ¿y ustedes no que iban a traer a Jesús? ¿No iban a arrestarlo? Y los guardias le dicen: ningún hombre ha hablado así jamás. ¿Cómo lo íbamos a arrestar? Si es que nadie ha hablado como habló este hombre. Y entonces viene esa frase que inspiró el título de este sermón: ¿es que ustedes también se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Los fariseos y los sacerdotes eran líderes religiosos en Israel. Eran gente con mucho poder y con mucha influencia. Y le están diciendo a estos guardias: no sean tontos. ¿Cómo se van a dejar engañar de esta manera? ¿O ustedes vieron que nosotros, los líderes políticos y religiosos, nos dejamos engañar? ¿Ustedes vieron que los gobernantes del pueblo se han dejado engañar con ese culebrero que está allá llamado Jesús? No. Este tema de la veracidad de Jesús es clave en el Evangelio de Juan. Todo el tiempo el Evangelio de Juan está haciendo una pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Cómo deberíamos considerar a Jesús? Por ejemplo, cuando perdónenme acá. Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, la mujer samaritana le pregunta: ¿tú eres un profeta? Ok.
En el capítulo 6, Jesús dice, yo soy el pan de vida, ustedes tienen que venir a comerme. Y la gente decía, ¿tú eres el pan de vida? Todo el tiempo el Evangelio de Juan está haciendo la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo deberíamos creer en Jesús? Y en el capítulo 20 de este Evangelio de Juan, vemos el propósito de este libro. El propósito de este libro dice allí en el capítulo 20, versículos 30 al 31, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de los discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Así que este tema de la identidad de Jesús todo el tiempo se está repitiendo en el Evangelio de Juan. Pero aquí en este pasaje de Juan capítulo 7, el aspecto que resalta es que la gente lo considera como un engañador. Como que solamente como que una persona tiene que ser demasiado inocente para escuchar las palabras de Jesús. Eso es lo que vemos en este pasaje. Hace como semana y media estaba tomándome un break en mi trabajo y vi un video por ahí en internet que me pareció muy interesante, muy interesante. Les voy a decir qué es lo que pasa en este video. Es una mujer que llama a su hija, tiene una hija adolescente, le dice, mija, venga para acá, necesito que me haga un favor. Claro, mamá, ¿qué necesitas? Necesito que vayas a la tienda y me compres algo. Claro, mami, ¿qué necesitas que te compre? Tráete unas 2 libras, no, unas 3 libras de orejas de pollo. Y la hija, pues muy obediente, fue a la carnicería a comprar las orejas de pollo. Para esas almas bondadosas que no han entendido el chiste, los pollos no tienen orejas. La mamá solo quería engañar a la hija, porque era probablemente una hija que nunca hacía mandados, y la mamá pues le grabó un video y lo subió a TikTok y se volvió viral. Eso no es un buen modelo de paternidad bíblica, mis hermanos. No hay que hacer videos virales de los niños. Pero la mamá sabía que podía hacer eso con la niña porque la niña era inocente. La niña creía cualquier cosa. Aquí los fariseos le están diciendo a los gobernantes, a los guardias, perdón, ustedes son muy inocentes. ¿Cómo van a creerle a ese tipo? ¿Cómo le van a creer a Jesús? ¿Ustedes vieron que los gobernantes o nosotros, los líderes, le creímos? No sean inocentes. Ahora, eso es una ironía, porque de todos los más engañados eran ellos. Eran las personas más engañadas de todo el libro. Yo quiero hacerle a usted una pregunta, usted que me escucha hoy acá. ¿Usted está en la misma ironía de los fariseos? Usted puede decir, bueno, es que eso de la fe y eso del cristianismo, eso es para viejitos, eso es para gente pobre, eso es para la gente que no tiene educación, pero nosotros los que somos educados, nosotros no caemos en esas cosas. Si usted ya hizo una carrera universitaria con una maestría, usted no necesita andar creyendo en esas religiones. Obviamente que ningún ser divino nos creó, nosotros estamos aquí por evolución. Tenga cuidado, porque usted puede estar en esa misma ironía de los fariseos. Y si usted no cree en Jesucristo, como lo muestra el pasaje, usted está engañado. Usted está en un completo engaño y puede estar corriendo por la vida a punto de enfrentarse a Dios, al Dios Santo, apenas usted muera, creyendo que se las sabe todas. Tenga cuidado. El evangelio no es un engaño. El evangelio no es un engaño. Ahora,
Si usted es un creyente, usted me está diciendo, bueno, pero usted me está diciendo algo que yo ya sé. Yo creo en Jesucristo, David, por favor. Bueno, para usted le tengo 3 verdades que parecen un engaño. Y le voy a desafiar a usted, creyente, hijo de Dios, si usted realmente cree en esas verdades. La primera verdad la vemos en los versículos 37 al 39, que es el mensaje que Jesús estaba dando. Dice que Jesús en el último día de la fiesta de los tabernáculos se paró a enseñar y se paró a dar el siguiente mensaje. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Para que usted me entienda qué era lo que estaba pasando, ese era un momento de bastante tensión, un momento donde todo el mundo estaba muy atento. El último día de la fiesta de los tabernáculos era un momento muy, muy especial. Nosotros por nuestra cultura, de pronto no entendemos la importancia de este momento. Déjeme darle un ejemplo de un momento así en nuestra cultura. El 31 de diciembre a las 11:55 p.m., ¿qué pasa? Todos están ahí. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Estamos a unos segundos cuando faltan todos 10 y están mirando a Jorge Barón. 10, 9, 8. Todos cogidos de las manos en la familia. Están partiendo la lechona. Ya compraron el vino cariñoso. Los cristianos estamos tratando de predicar y no nos dejan. Ese es el momento de la vida. Las promesas son hechas, voy a bajar de peso. Ese es el momento. Más o menos eso era lo que estaba viviendo Jesús. El último día de la fiesta de los tabernáculos era un momento muy tensionante. Ahora, ¿qué es eso de la fiesta de los tabernáculos a todas estas? La fiesta de los tabernáculos es una fiesta judía que servía para conmemorar lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel en el desierto. Cuando el pueblo va caminando por el desierto, en un desierto no hay nada, mis hermanos. Sin embargo, el Señor les dio un lugar para vivir y les proveyó comida y calzado que no se gastaba para que sobrevivieran mientras pasaban por el desierto. Por eso se llama la fiesta de los tabernáculos. Ellos habitaban en tabernáculos, en chozas hechas de paja. Lo interesante con la fiesta de los tabernáculos es que duraba 7 días y al 7º día, ese momento tensionante, casi 31 de diciembre, el sumo sacerdote hacía un ritual muy interesante. Iba y sacaba agua del estanque de Siloé y lo llevaba hasta el altar donde ellos hacían sus ofrendas y lo derramaba allí. ¿Para qué? Para recordar que Dios le dio agua y lluvia a Israel en medio de un desierto. En un desierto no hay agua y no hay lluvia, pero Dios se los dio. Era una fiesta muy linda en realidad. Pero en ese momento tensionante, Jesús de Nazaret se levanta, cuando se está derramando el agua, se levanta y les dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ustedes se imaginan cómo quedaron los fariseos? Fue algo muy chocante. Jesús les estaba diciendo: ¿ustedes creen que ustedes tienen todo lo que necesitan, que ustedes ya fueron satisfechos, que Dios ya les dio toda la comida? No. En mí ustedes van a hallar completa satisfacción. En mí ustedes van a ser saciados. Esa es la primera verdad del evangelio, que parece un engaño. El evangelio es capaz de saciar nuestra sed. El evangelio es capaz de saciar nuestra sed. Ahorita cuando Ecticur dio la escuela dominical, nos estaba nombrando todas estas redes sociales, Facebook, Instagram. También nos estaba nombrando todas estas plataformas de streaming, Netflix, Disney Plus, todas estas cosas. La cultura actual está diseñada para tratar de saciar nuestra sed. Está diseñada para que usted se siente al frente de una pantalla y coma y coma y coma y coma. Y entonces ve
una cosa muy tonta en Instagram y la pasa. Y la ve y la pasa. Y son, bueno, igual son videitos de 5 o 10 segundos. Eso cómo me puede afectar el día. El problema es que usted pasa y pasa y se le van 2, 3, 4 horas. Netflix todas las semanas y todas estas plataformas están poniendo series de 30, 40, 50 capítulos para que usted se quede ahí y vea, y vea, y vea, y vea. Y todo en esta cultura es así, para tratar de llenarle a usted la sed. Pero Jesucristo aquí es totalmente contracultural. Si usted quiere saciar la sed, el único lugar al que puede ir en medio de este desierto, el único lugar en donde va a encontrar agua y lluvia, soy yo. Y a menos de que usted venga a mí, no va a ser saciado. Ahora, hay algo más. En el versículo 39, Juan, esto no es Jesús, este es Juan, el autor del Evangelio, explica las palabras de Jesús y dice: pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Esto de que Jesús es el agua de vida ya lo hemos escuchado antes en el Evangelio de Juan. Se lo dijo a la mujer samaritana: ¿Quieres un agua que te sacie de forma que no tengas que volver a venir a sacarla? Aquí estoy yo. Se los dijo en el capítulo 6: el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero aquí en el capítulo 7 hay algo distinto. Jesús está explicando cómo es que un creyente puede saciar su sed de manera ilimitada. ¿Y sabe cómo? Por medio del Espíritu Santo. Si usted ya ha creído en Cristo, dentro de usted, Dios, por favor, deje que esto entre profundo en su mente. Dios ha decidido que su Espíritu habite dentro de usted. Dios mismo está habitando dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que por medio del Espíritu podamos saciar nuestra alma todos los días, no solamente una vez. Cuando a mí se me acaba este vaso de agua, se acaba. Pero el río de agua viva de Jesucristo jamás se va a acabar. Usted puede ir una y otra vez, puede ir 2, 3, 4, 5 veces al día a saciarse con el Evangelio y todas las veces será satisfecho. Hermanos, ¿sus vidas demuestran que el Evangelio sacia? O usted sale de aquí a llegar a su casa y a coger el Instagram. Y aquí nadie está satanizando las redes sociales. Ese no es el punto. El punto es, ¿nuestras vidas demuestran que Jesús es nuestra satisfacción? ¿O simplemente somos más de la gente religiosa que ya hay por ahí que dice que son cristianos? La diferencia entre un hijo de Dios y un religioso es que el hijo de Dios se sacia en Cristo. El religioso simplemente te dice lo que dice la Biblia de memoria. Esa es la diferencia. ¿Usted cuál es? Váyase hoy preguntándose eso. Esa es la primera verdad. El Evangelio sacia nuestra sed. Y yo lo animo a que piense si su vida demuestra que eso es cierto o más bien parece que eso es un engaño. Vamos a la segunda verdad. La segunda verdad es: el Evangelio causa división. Volvemos ahí al versículo 40. Mentiras, al 43. Y en el 43 dice: así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Apenas Jesús da su mensaje acerca del agua viva, la gente se divide en dos grupos. Hay unos que dicen: este es el profeta. Hay otros que dicen: este no puede ser el Mesías. Nosotros hoy vivimos, como también lo decía Ticor esta mañana, y no nos pusimos de acuerdo, vivimos en la época de la unidad absurda. ¿Qué es la unidad absurda? La unidad absurda es: ya no somos todos ni somos todas. ¿Somos qué? Somos todes. Muy bien. Hemos roto todas las barreras. ¿Usted alguna vez se ha preguntado lo que significa? O sea, tenemos esta cosa de LGTBIQ. Más, se lo saben.
¿Usted sabe lo que significa la Q? Muy bien, significa queer en inglés. Eso hace referencia, la palabra significa extraño en inglés, pero hace referencia a gente que dice, es que yo no soy ni hombre, ni mujer, ni homosexual, ni lesbiana. Es que yo ya superé eso. Yo ya rompí esas barreras binarias absurdas. Yo estoy en un estado superior de la existencia donde, en fin. Y ahorita todos somos iguales. Todos estamos en el mismo grupo. Los únicos que son distintos son los que amenazan esa unidad, como los cristianos. Los cristianos que nos dicen que la homosexualidad es pecado, ellos sí hay que dejarlos fuera de la rosca. Ellos no nos sirven porque nos amenazan. Sin embargo, lo que vemos en este pasaje es que cuando Jesús habla el mensaje, no todos están de acuerdo. Hay unos que van a decir sí, hay otros que van a decir no. Y nosotros como creyentes no podemos estar de acuerdo con todo el mundo. Hermanos, tengamos cuidado de estar de acuerdo con todo el mundo. Ahora, este pasaje nos muestra algo más sobre esa división que es muy interesante. Quiero que avancemos ahí. Yo sé que estoy yendo hacia adelante y hacia atrás en el pasaje, pero yo sé que usted es muy pilo y me está siguiendo. Allí en el versículo 50 vemos que los fariseos tienen una pequeña división entre ellos. Están unos fariseos y está Nicodemo. Nicodemo, ¿qué les dice? Dice ahí el versículo 50. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que lo oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. O sea, entre los mismos fariseos surgió una división y Nicodemo estaba defendiendo a Jesús, le estaba diciendo, oiga, ¿por qué no lo escuchamos primero? Y los fariseos le dicen, es imposible que este tipo sea el Mesías. Y eso me hace pensar en que es muy interesante que incluso entre la gente que más Biblia conoce, hay divisiones. Los fariseos conocían mucha Biblia, pero aún así no podían estar de acuerdo con Nicodemo. A nosotros nos va a pasar lo mismo. No podemos estar de acuerdo con todo el que hable Biblia. Sin embargo, quiero animarlos a que tengamos cuidado. Esto no significa que entonces todo el que piense algo distinto a nosotros en cuanto a la Biblia nos vamos a dividir de ellos. No, todo lo contrario. Cuando Jesús iba haciendo su ministerio, pasó alguna vez muy interesante y es que los discípulos iban con Jesús y los discípulos le dicen, Señor, había una gente allí sacando demonios en tu nombre y nosotros fuimos y se lo prohibimos porque no nos estaba siguiendo a nosotros. Y Jesús les dice, déjenlos, porque si saca demonios en mi nombre, no puede estar hablando mal de mí. Hermanos, si allí en la esquina hay una iglesia presbiteriana, ¿qué decimos? Amén, gloria a Dios, están predicando el evangelio. Tenemos diferencias en lo que creemos, en cuestiones del bautismo, en cuestiones del gobierno de la iglesia. Pero ¿qué importa? Ellos están predicando el evangelio, gloria a Dios, nos gozamos con ellos, son nuestros hermanos. Y así con muchas otras denominaciones. La división no es entre denominaciones, la división es entre las iglesias que tienen a Cristo como central y aquellas que no. Nosotros no podemos ir a una iglesia que crea un evangelio distinto. Eso no se puede. No podemos estar unidos con ellos, no podemos estar unidos con alguien que crea la fe católica o los que crean en los testigos de Jehová. Eso no se puede. Hermanos, el evangelio causa división. Ahora, usted dirá, bueno, pero eso está muy fácil de aplicar a mi vida. Según lo que usted me está diciendo, no tengo que estar unido ni con los de la agenda LGTBIQ ni con los testigos de Jehová. Eso es fácil, yo ya lo estoy haciendo. Amén, David, muchas gracias, me voy para mi casa. Pero esta división, hay un momento en el que Jesús les explica de manera profunda, no en este pasaje,
pero sí en uno de los evangelios, ¿cuál es la mayor división que existe entre las personas? Y aquí es donde yo quiero que usted piense si esto le aplica. Miren lo que dice Mateo capítulo 10. Creo que lo pueden ver allí en pantalla. Mateo capítulo 10, versículo 34. Así habló Jesús diciendo: no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Jesús está haciendo una separación entre la gente de su misma casa. ¿Por qué la gente de su misma casa se tiene que separar? Y luego el versículo 37 nos da la razón. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Saben cuál es la división que pone Jesucristo? Entre aquellos que lo aman con todo su corazón y aquellos que no. No cristianos, no presbiterianos, no agenda LGTBIQ, no. Quienes lo aman sobre todas las cosas y aquellos que no lo aman sobre todas las cosas. Y yo me pregunto, cuando el Señor venga en gloria y lo encuentre a usted, ¿en qué lado lo va a encontrar? La división es por los afectos. ¿Será que yo amo a mi Señor sobre todas las cosas? ¿O solo vengo a la iglesia los domingos y realmente mi mayor preocupación es mi familia? Usted, mejor dicho, sus hijos, su esposo, su esposa, su papá, su mamá, no pueden ser lo primero en su vida. Porque si son lo primero en su vida, el Señor le está diciendo: usted no tiene parte conmigo. Si usted quiere tener parte conmigo, yo soy lo primero en su vida. Y de ahí para allá todo me pertenece. Hermanos, tengamos cuidado. El evangelio causa división. Vivamos como si eso fuera cierto. Hemos visto dos verdades del evangelio que parecen un engaño, pero que no lo son. Primero, que el evangelio sacia nuestra sed. Segundo, que el evangelio causa división. Vamos a ver la tercera verdad. La tercera verdad es que el evangelio es para todas las naciones. Como les decía, a lo largo del evangelio de Juan, Jesús ha dicho cosas controversiales y la gente se ha estado preguntando: ¿este Jesús quién es? Por ejemplo, en el capítulo 6 dijo: yo soy el pan de vida. Eso suena a canibalismo. Eso es muy controversial. Así a lo largo de los capítulos ha venido diciendo cosas controversiales. ¿Qué es lo que es tan controversial acerca de Jesús en este pasaje? Voy a leer el versículo 41 y quiero que usted me lo diga. Versículo 41. Otros decían: este es el Cristo. Pero aún otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Vamos al versículo 52. Vamos a ver qué se repite allí. Versículo 52. Estos son los fariseos y Nicodemo hablando. Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. ¿Cuál es el problema aquí? Galilea. El problema es que Jesús viene de Galilea. Bueno, ¿y eso qué significa? Les voy a dar algo para ayudarles a entender. En diciembre, el diciembre del año pasado, tuve la oportunidad de visitar un pastor muy querido en Barranquilla. Y estábamos hablando sobre nuestras familias con este amigo pastor mío y le conté acerca de mi esposa y le dije: hermano, a mi esposa le encanta comer peguita. Y él me dice: ¿a tu esposa qué? A mi esposa le encanta comer pega. Ajá, pega, ¿qué es eso? Pues la pega, o sea, usted deja el arroz, deja que se queme un poquito, se tueste un poquito, no que se queme, sino que se tueste y usted luego lo raspa y eso sabe delicioso. Ah, no, vea, lo que le gusta es el cucayo. ¿Sí o no? ¿Dónde está Joyman? ¿Sí o no? ¿Dónde está Marquitos? ¿Sí?
Hay, puede que todos vivamos en un mismo país, pero de acuerdo a las regiones hay diferencias culturales. Cucayo es lo mismo que pega. Y alguien que esté escuchando esto por video y no sea colombiano no tiene ni idea de qué estamos hablando. Hay diferencias de acuerdo a la región de donde vinimos. Eso mismo pasaba en el tiempo de Jesús. Todos eran de un mismo país. Pero en ese país de Israel, la tierra de Palestina, podemos dividirlas en tres partes. Quiero que se imagine este país como un gran óvalo que está dividido en tres partes. La parte del sur de Palestina se llamaba Judea. Judea era un lugar en donde había muchos judíos de raza pura. Gente que venía del linaje de Israel, que siempre había sido israelita, sus familias siempre habían sido israelitas y eran muy celosos con la religión judía. Eso era Judea. Luego arriba estaba Samaria, ¿se acuerdan? En la mitad. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Dice que Jesús iba de Judea para Galilea y tenía que pasar por Samaria. Samaria era una región donde había judíos, pero donde se mezclaban otras religiones. Y entonces los judíos no les gustaba Samaria porque era un lugar como medio pagano. Y tenían otros problemas que no me voy a poner a detallar. Luego la tercera parte, la parte de al norte era Galilea. En Galilea había judíos, pero era una región considerada como era considerada como inferior. ¿Por qué era inferior? Porque la gente allí era pobre. La gente allí venía de otros lados. La gente en la región de Galilea confluían personas que no solamente eran palestinos o judíos, sino que venían de otras naciones. Galilea era una región de mucha mezcla cultural y era una región pobre. Eso es muy, muy importante. Pero además, el dialecto es distinto. Cuando un paisa llega aquí o cuando un costeño llega aquí, nosotros le sentimos el acento. O sea, no pueden esconderlo, es imposible. Bueno, lo mismo pasaba en Israel. Cuando un galileo se iba hasta Judea, se le sentía el acento galileo. ¿Que cómo era el acento galileo? No sé, pero sí había una diferencia importante allí. Ahora, cuando yo entendí esto en la escritura, de verdad, personalmente esto me confrontó muchísimo y espero que lo haga también con usted. Los judíos no podían aceptar que el Mesías fuera un galileo, porque el Mesías no puede ser ni pobre, ni mal hablado, ni gentil. Un gentil en el tiempo de Jesús significa alguien que no es judío, de cualquier otra raza, de cualquier otra nación. Un bárbaro, exactamente. Ellos no podían aceptar que Jesús fuera galileo y por eso los judíos le dicen a Nicodemo, a ver, vaya e investigue, vaya y estudie. ¿Será que el Mesías iba a venir de Galilea? En la multitud estaban hablando y decían, ¿será que el Mesías no puede venir de Galilea? Cuando ellos escuchaban a Jesús hablar, le escuchaban el dialecto galileo, le escuchaban el acento galileo y decían, este no puede ser el Mesías porque el Mesías tiene que ser un judío, alguien de raza pura, alguien del sur, del centro fuerte político de Israel. Pero mis hermanos, Jesús nació en Belén, eso es cierto, en Belén de Judea, pero Jesús es un galileo. Cuando es perseguido apenas nace, él se va a vivir a Nazaret. ¿En dónde queda Nazaret? En Galilea. Y vivió allí por 30 años. El origen de Jesús no es entre los ricos. Jesús nació y se crió entre gente pobre. Y Jesús mismo lo dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús nació entre los mal hablados, entre los pobres, entre los gentiles. Y eso es muy importante por lo que dice Isaías 9. Johncito, ¿me ayudas ahí? Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Quiero que lea este pasaje a la luz del hecho de que Jesús es Galileo.
Póngale mucha atención. Isaías capítulo 9. Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Unos versículos después del pasaje que estamos estudiando hoy, allá en Juan 8:13, Juan 8:12, perdón, Jesús les dice: yo soy la luz del mundo. Y eso no significa simplemente brillar. Jesús está diciendo: entre los pobres yo vine a brillar con salvación. Veo dos implicaciones para nosotros de eso. Uno, nosotros somos colombianos, nosotros no somos judíos. Y por la sola gracia de Dios, el hecho de que Él naciera en Galilea ha hecho posible que ustedes y yo, colombianos, o bueno, gente de acá, podamos ser salvos. Si Jesús hubiera sido solo judío, allá estarían los judíos disfrutando de su ley y nosotros acá perdiéndonos. Pero el Señor quiso que el evangelio fuera para todas las naciones. Eso es lo primero. Lo segundo, hermanos, la manera en la que usted vive el evangelio demuestra que el evangelio también es para los pobres. Esto, al pensarlo, a mí me choca mucho y debo ser vulnerable con ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a predicar entre un pobre, entre un huérfano, entre una viuda, entre un extranjero? Estamos como los judíos muy felices aquí con nuestro evangelio, quedándolo nosotros acá. Cajicá es una ciudad más o menos bien establecida. Estamos felices acá, Cajicá, Chía, nosotros, nuestro evangelio, nuestra gente. ¿O estamos siendo intencionales de salir a llevar el evangelio entre aquellos que son pobres, mal hablados, necesitados? Tercera verdad, el evangelio es para todas las naciones. ¿Usted cree eso? ¿Usted vive eso? Hermanos, vuelvo a mi mensaje principal. El evangelio no es un engaño. A pesar de que allá afuera nos traten de convencer de que el evangelio son puras supersticiones, el evangelio no es un engaño. Y nosotros tenemos que vivir como si el evangelio no fuera un engaño. De otra forma, les estamos dando la razón. 3 cosas para que nos llevemos hoy. Primero, el evangelio sacia nuestra sed. Nosotros estamos viviendo como si el evangelio saciara nuestra sed ilimitadamente por medio del Espíritu. Segundo, el evangelio causa división. Estamos del lado de aquellos que aman a Jesús con todo su corazón, dispuestos a separarnos del mundo si es necesario. Tercero, el evangelio es para todas las naciones. Nuestras vidas demuestran que el evangelio es para todas las naciones. Hermanos, les ruego, no vivamos como si el evangelio fuera un engaño.